Ahora nos vamos a otro tema, porque está en línea Mati Zweig, diplomático israelí hasta 2024 en países de la ex Unión Soviética, analista geopolítico internacional. Estamos ahí, todos mirando con mucha ansiedad si efectivamente los acuerdos de paz que propone Trump ciertamente se cumplen y los rehenes en manos de la organización criminal terrorista Hamas son liberados. Mati, buen día, ¿cómo va? Buen día, gracias por llamarme. Bien. ¿Cuál es la situación a esta hora? ¿Qué es lo que están viendo o advirtiendo allí en Israel? Donde en las últimas horas, hay que decirlo nuevamente, desde territorio Houthi se han lanzado misiles contra Israel, ¿no? Bueno, desgraciadamente eso es una constante que a pesar de que Yemen está como 1.200 kilómetros de Israel y no tiene nada que ver con Israel, ni tiene ningún conflicto directo con Israel, han decidido, eh, digamos, positivamente decirles a sus amos en Irán que sí, que van a tratar también ellos de ser parte del círculo de fuego que ataca a Israel, y en este momento son los últimos que quedan dentro de toda esta zona conflictiva, en los que siguen por lo menos 1 o 2 veces por semana intentando hacer algún daño y tirando misiles sobre Israel. El 99,9% son bajados en el camino, ya que tienen un largo camino desde Yemen hasta Israel, y lo que sí han tenido un poco más de éxito es en tirar drones, en los cuales algunos han llegado a caer en la parte sur de Israel, en la zona de Eilat, incluso hasta haciendo algunos daños y algunas personas han sido heridas. No esta vez, como la mayoría de las veces, es el último, perdón por la palabra, mosquito que sigue molestando y haciendo ruido y tratando de dejar, digamos, en la candela en las noticias internacionales sobre la necesidad de seguir atacando a Israel, porque todavía teóricamente no se ha logrado éxito frente al conflicto con los palestinos, o en este caso concretamente con el grupo terrorista yihadista genocida de Hamas. Bien, ¿qué se está viendo, qué se advierte? Porque Hamas, en principio, primero hizo silencio frente a la propuesta, después dijo que estaba dispuesto a acatarla, después hizo saber que había perdido contacto con 2 rehenes, ahora está otra vez dando vueltas con el tema, sin llegar a una definición. El gran problema es que todos los actores de esta triste puesta en escena tienen un doble significado o un doble propósito, porque Israel por un lado quisiera liquidar totalmente a Hamas para que las próximas generaciones estemos libres de este movimiento que ha sido también acotado como un movimiento terrorista contrario a los intereses de los palestinos, no solo por Israel o Estados Unidos, también por Europa y también por los países árabes moderados. Y por un lado va a tener que ceder si quiere a todos los rehenes de vuelta y de alguna manera dejarlos, aunque insiste Israel en dejarlos sin las armas, y redefinirse dentro de la franja de Gaza para dejar que un gobierno interino del cual no sea parte jamás sea el que empiece a reconstruir todo. O sea que es una doble propuesta en la cual Israel tiene un poco para ganar, que son los rehenes, y bastante para perder según sus objetivos de largo plazo. Con Hamas es lo mismo, porque sabe que los rehenes son su última carta, y luego de los rehenes es el vacío, es decir, va a tener que recibir un gobierno que no es el suyo, le van a pedir que se desmantele de las armas, incluso que parte de sus cabecillas salgan fuera de la franja de Gaza, y por otro lado, digamos que si se llega a algo, el cese de fuego, el cese de hostilidades tiene su dinámica positiva en el cual todos quieren que haya tranquilidad para poder reconstruir tanto materialmente como psicológicamente. Eso también es algo muy importante que no siempre se le pone el acento. Y luego tenés a Estados Unidos o los otros actores, ni que hablar Qatar, que por un lado trata de ser mediador y por otro lado es una especie de patrón de Hamas, también queriendo quedar bien con Dios y con el diablo. Y como se ha visto también, después de que Israel decidió en forma acertada o no acertada hacer lo que hizo bombardeando donde estaba la gente de Hamas en Doha, en Qatar,
también se han dado cuenta de que se han pasado todas las líneas rojas y que de alguna manera esto tiene que tener un punto final, y para Trump, como ya se sabe, es también mostrarse como una persona que hace paz en el mundo, y en los próximos días no hay que olvidarse que se está por decir quién va a ser el Premio Nobel de la Paz. Todo eso influye en lo que está sucediendo. A pesar de todo, Hamás sigue tratando de poner distintos puntos para poder recibir un poco más de beneficios de lo que se viene. Claro. Bien, yo sé que me dicen acá en la producción que estás en Minsk, en Bielorrusia. Es verdad. No digo que está al lado, pero está en el área. Hay un conflicto muy elevado ahí en Georgia, en Tiflis, desde hace varios días. Es una suerte de estado de conmoción por debajo del poder de Putin, la elección de Moldavia. Parece que hay un movimiento muy fuerte y quizás hasta con una característica irrefrenable en ciernes en toda esa región, ¿no? Los movimientos de Putin y de Rusia no se pueden, digamos, medir solamente por lo que pasa en los últimos días. Es una constante durante años, también desde la guerra, por supuesto, con Ucrania, pero de antes también, tratar de influir sobre lo que era su área de influencia de la ex URSS. Si uno se acuerda bien, el expresidente Saakashvili trató de atacar a Rusia para poder sacarse encima la influencia rusa en el 2008, y cuando uno dice en español perdió como en la guerra, acá perdió la guerra en tan solo 8 días. En 8 días no solo que lo tuvieron que rendirse los georgianos, los gruzins, como decimos nosotros, sino que incluso tuvo que cederle un par de territorios que hasta hoy en día quedaron en área rusa, a pesar de ser georgianos. En los últimos años hay una especie de dicotomía en Georgia, en la cual el gobierno es muy prorruso y la población, especialmente la población joven, quisiera unirse a Europa, incluso hasta ser parte de la Comunidad Europea, a pesar de que geográficamente están lejísimos y no tienen, digamos, ningún contacto geográfico, pero es lo que está sucediendo, es el constante murmullo, digamos, de la sociedad que trata de ser occidental o pro-europea cuando tienen un gobierno y mucha de la gente de dinero, digamos, de los grandes oligarcas, que tienen muchísima relación histórica y digamos, de proyectos y de todo con Rusia, y está eso dentro. Lo mismo con Moldavia. Rusia que tiene intereses en el cual no sean parte de la Comunidad Europea, y ahora nuevamente, a pesar de todas las presiones rusas, el país ha votado para ser parte de la Unión Europea. En la frontera, justamente entre Moldavia y Ucrania, hay un pequeño lugarcito que está alrededor de un río que se le llama la República de Transnistria, que es en realidad un enclave lleno de tanques rusos y de gente que trata de separarse de ese país, y todo eso es parte de la tensión geopolítica en la cual constantemente Rusia ha tratado de influir para no perder más y más de su influencia de la ex-URSS. Qué escenario realmente complejo. Te lo pregunto porque, bueno, es muy difícil traer eso en Argentina a la atención de las audiencias, pero ocurre, y a mí siempre que puedo me gusta dar un panorama. Tema final. Terminó la pantomima de la flotilla de Gaza, pero bueno, estaba viendo declaraciones de Ada Colau y otros personajes. Realmente viven en un mundo paralelo. Ahora, el grado de representación mediática que logran es impresionante, ¿eh? Es impresionante, al igual que toda la representación mediática errónea que ha llevado a millones de personas a creer que Hamás es un movimiento de paz por una especie de independencia palestina, cuando en realidad ellos dicen que no les interesa para nada la independencia palestina, sino la dominación total sobre todo el área bajo una ley islámica, matando a todos los israelíes, ya sea judíos o no, y incluso hasta gente que también es musulmana, solo para poder dominar. Y se prenden de eso por mucho dinero que está detrás, que organizan a través de ONGs que vienen de Qatar o que vienen bajo auspicios de otros países, y ya se sabe de que se ha metido mucho dinero en toda esa flotilla Sumud, incluso sabiendo que Israel le va a decomisar los barcos,
incluso sabiendo todo, también en forma personal, para todo este conjunto de influencers que hicieron todo este circo. Es mucho dinero, porque millones de personas fluyen por sus cuentas de Instagram, de Facebook, y les dejan muchísimo dinero de publicidad. Primero que nada a Greta Thunberg y su padre, que es el que mueve los negocios, y también a otras personas que, ya sea en forma naive o en forma no genuina, fueron parte de algo que no vino a ayudar en nada a que se acerque una paz o un entendimiento, ni para ayudar humanitariamente, porque indudablemente incluso el ejército filmó como la mayoría de los barcos estaban vacíos, no tenían ninguna ayuda humanitaria, o tenían, no sé, 4 diapers. Sí, bueno, no había un paquete de harina arriba de los barcos. Bueno, Mati, muchas gracias por tu tiempo y la ilustración de estos temas, muy amable. Muchísimas gracias, buenos días. Bueno, este era Mati Swain, en este caso está en Minsk, en Bielorrusia.